oportunidad continuaremos hablando del embargo, concretamente del uso normal de la cosa, es decir, de la posibilidad de que el deudor no sea desapoderado de la cosa embargada, del embargo y el secuestro, cuándo son los supuestos que es permitido el secuestro y un supuesto muy especial que es el embargo de sumas de dinero, es decir, de billetes. El embargo y el uso normal de la cosa. El efecto del embargo es determinante, no implica el desapoderamiento del deudor. La cosa embargada permanece en poder del deudor. El deudor continúa en el uso normal de la cosa. El artículo 216 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, expresamente dice, mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor puede continuar en el uso normal de la cosa. Por su parte, el artículo 56 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral de la Provincia de Misiones, en un sentido similar dice, el deudor continúa en el uso normal de la cosa, para lo cual debe aceptar formalmente el cargo de depositario judicial. La diferencia notable del Código Procesal Laboral respecto del Código Procesal Civil es esta última exigencia. El deudor continúa en el uso normal de la cosa con una única condición, que acepte formalmente el cargo de depositario judicial. Embargo y secuestro. ¿Cuándo puede secuestrarse los bienes embargados? El secuestro es una situación excepcional, por lo tanto requiere primeramente una orden judicial expresa que establezca que en caso de embargarse algún bien mueble del deudor debe o puede secuestrarse la cosa. Y en un segundo lugar deben existir disposiciones legales expresas e inequívocas que establezcan como supuesto legal la posibilidad del embargo del secuestro de lo embargado. En cuanto a la orden judicial, siempre debemos resaltarlo, debe ser expresa e inequívoca, es decir, debe surgir del texto del instrumento y debe surgir de textos expresos, específicos, claros e inequívocos, es decir, debe utilizarse la palabra secuestro. El artículo 56 de la Ley 13, número 2, aplicable exclusivamente al procedimiento laboral, expresamente dice, el deudor continúa en el uso normal de la cosa, como habíamos visto, con la condición de que acepte formalmente ser depositario judicial, pero en caso de no aceptar el cargo de depositario judicial, a pedido de parte procede el secuestro inmediato de la misma, con la condición de que la cosa queda bajo custodia del embargante, quien debe aceptar formalmente a su vez el cargo de depositario e indicar el lugar donde la misma debe quedar a resguardo. Entonces, en el proceso civil, el principio general es que la cosa embargada continúa en el uso normal del deudor, acepte o no ser depositario judicial. Si no acepta, no hay secuestro y se nombra directamente a otra persona en el cargo de depositario judicial. Si nadie acepta el cargo de depositario judicial, que es una posibilidad válida, hay que dejar sin efecto el embargo, como veremos en otra oportunidad. En cuanto al proceso laboral, el principio es equivalente. Continúa en el uso normal de la cosa con la condición de que acepte formalmente ser depositario judicial. Ahora bien, el secuestro inmediato solamente es posible cuando el deudor no acepte ser depositario judicial y siempre que el embargante lo solicita y acepte formalmente ser depositario judicial. En esto hay que detenernos un momento, puesto que si el embargante no acepta ser depositario judicial, aun cuando solicita el secuestro, no puede secuestrarse. En conclusión, ¿cuándo pueden secuestrarse los bienes embargados? El secuestro, como habíamos dicho, es una medida excepcional. Por consiguiente, debe mediar orden judicial expresa e inequívoca y debe sustentarse en disposiciones legales expresas, como el artículo 56 del Código Procesal Laboral. Un supuesto especial es el embargo de sumas de dinero, el embargo de billetes, y tiene su propia problemática. Se pregunta uno válidamente, ¿se pueden embargar sumas de dinero? ¿Se pueden embargar billetes
Es posible que en oportunidad de realizar alguna diligencia en un comercio, en la caja registradora existan billetes y estos puedan tal vez ser indicados o denunciados por el autorizado a intervenir como bienes muebles sujetos a embargo. Antes que nada debemos resaltar que no hay ninguna disposición legal, ni sustancial, ni procesal que impida que el billete pueda ser embargado. El billete, antes que nada, es una cosa mueble y como tal puede ser embargado. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cuál es el sentido de embargar sumas de dinero? ¿Cuál es el sentido de embargar billetes? Si se persigue desapoderar al deudor, la respuesta es negativa, puesto que el embargo no implica desapoderar. Como habíamos visto, el deudor continúa en el uso normal de la cosa. El embargo simplemente implica individualizar la cosa para afectarla al pago de un crédito. En este caso, tratándose de sumas de dinero, lo que debe hacer el oficial de justicia es individualizar los billetes. Ahora bien, llevándonos al proceso ejecutivo, la intimación no implica que el deudor pueda ser obligado a entregar las sumas de dinero. El deudor puede válidamente negarse a pagar y la única consecuencia jurídica establecida de la negativa del deudor es el embargo. Y el embargo no implica desapoderamiento. Por lo tanto, si la intención del autorizado a intervenir es apropiarse de las sumas de dinero existentes en una caja registradora o en otro lugar, en una caja de seguridad, las sumas de dinero no pueden embargarse. ¿Cuál es la excepción? Orden judicial expresa y inequívoca que ordene embargar sumas de dinero en caso de que las mismas se encuentren presentes al tiempo de la diligencia. Ahora bien, de admitirse el embargo de sumas de dinero, ¿cómo se embargan sumas de dinero? Primero, antes que nada, el dinero es una cosa mueble, como habíamos visto. Los billetes como tal deben ser individualizados como cualquier otra cosa mueble que se embarga. Y, por consiguiente, como se trata de un embargo, no pueden ser secuestrados. Ahora, ¿cómo individualizar una suma de dinero? ¿Cómo individualizar un billete? ¿Cómo diferenciar una suma de dinero de otra? Puesto que lo determinante del embargo, lo determinante en la individualización de la cosa embargada es precisamente garantizar que la correcta y pronta localización de la cosa y evitar su sustitución por otra equivalente. Pero acá se produce una paradoja. El dinero, como veremos más adelante, es una cosa mueble fungible y como tal equivalente a cualquier otra cosa de la misma especie. Ahora bien, para embargar sumas de dinero, el oficial de justicia debe indicar el valor nominal total de lo que se embarga, es decir, la suma total, el valor nominal de todos los billetes que se embargan. Segundo, debe indicar la cantidad de billetes que incluyen la suma de dinero. ¿Cuántos billetes? Discriminando por valor nominal, es decir, cuántos billetes en total se embargan y de eso cuántos billetes, por ejemplo, corresponden a una suma de 20 pesos, cuántos de 50, cuántos de 100 y así sucesivamente. Y finalmente debe indicar el número de serie de cada billete. Esto es determinante, puesto que la única manera para individualizar una suma de dinero y diferenciarla de otra es precisamente con su número de serie. ¿Cuál es el fundamento del problema? Y acá está la razón por la cual se dificulta embargar sumas de dinero. El dinero es una cosa fungible. Según el artículo 232 del Código Civil y Comercial, son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Es decir, si se embargaran 10 billetes de 100 pesos, estos billetes pueden sustituirse por otros billetes de 100 pesos, puesto que en ambos grupos los billetes individualmente considerados equivalen a los individuos del otro grupo. La consecuencia, cualquier billete equivale a otro billete. Entonces,
siempre que tengan igual valor nominal. De ahí es que se pierde sentido la individualización, que es lo que caracteriza al embargo. Este es otro argumento en contra de embargar sumas de dinero. ¿Qué hacer si el autorizado insiste en embargar sumas de dinero cuando no existe una orden judicial expresa? Si existe una orden judicial expresa e inequívoca, se debe cumplir con el embargo. La problemática en ese caso no es si se embargan o no se embargan, sino cómo debe embargarse, cómo debe individualizarse. En cambio, cuando la orden judicial no está contenida la posibilidad del embargo, ahí sí la situación es otra. En tal caso, el oficial de justicia debe abstenerse de embargar, dejar constancia de la denuncia del embargante y finalmente dar razones de la negativa. ¿Qué hacer si existe la orden judicial de embargo, pero el autorizado solicita el secuestro del dinero embargado e invoca el artículo 56 de la Ley 13, número 2, que antes habíamos visto, corresponde únicamente al proceso laboral? El artículo 56 de la Ley 13, número 2, solamente es aplicable al proceso laboral. Esto surge de una interpretación armónica y sistemática del artículo 228 de la misma ley, que establece que el Código Procesal Civil es de aplicación supletoria al proceso laboral. Esto implica que el Código Procesal Laboral no es de aplicación supletoria al Código Procesal Civil, puesto que en el Código Procesal Civil no existe ninguna norma equivalente. En segundo lugar, el secuestro solo procede, de atenernos al artículo 56, ante la negativa del deudor a aceptar ser depositario judicial. Si el deudor acepta ser depositario judicial de las sumas embargadas, el secuestro no es procedente. Entonces, el oficial de justicia debe preguntar al deudor si acepta ser depositario judicial de las sumas embargadas. Si acepta ser depositario judicial, abstenerse de secuestrar. Muchas gracias.